Hola a todos, una vez más. Como siempre, les envío mis saludos desde Noruega. En la última sesión hablamos sobre el número 11 en la numerología del espíritu. Y hoy desarrollaremos un ejemplo enfocado en la interpretación de la vida y la transición a otro plano a través de las fechas de nacimiento y fallecimiento. Usaré un ejemplo personal sin revelar la identidad de la persona para mantener su privacidad. Recordemos primeramente que en la numerología del espíritu hablamos de 5 cuadrantes, dos conocidos como los cuadrantes negativos, o sea, el cuadrante 1 y 2, que incluyen el número de la esencia y el número del ego o personalidad, y tenemos también 3 cuadrantes que van a tener una repercusión positiva. Uno de estos cuadrantes se relaciona con una energía con la que hemos experimentado en varias vidas pasadas, la cual traemos como una herramienta poderosa. Este es el cuarto cuadrante. El tercer cuadrante se corresponde con el regalo de Dios, que una vez concedida solo puede actuar de manera positiva en nuestras vidas. Y finalmente tenemos la misión de vida, cuyo número resultante nos habla de la positividad que alcanzamos al cumplirla. En el primer video de esta serie también hablamos sobre las coincidencias entre los distintos cuadrantes y el significado de estas distintas coincidencias. Y hemos dedicado además 11 videos para la descripción de cada uno de los números considerados en la numerología del espíritu. La fecha de nacimiento de nuestro ejemplo es el 17 de agosto de 1938. Al ubicar los distintos números en cada uno de los 5 cuadrantes, vemos que luego de reducir todos los números a un número entre el 1 y el 11, pues obtenemos que los aspectos interiores a trabajar están determinados por un número que también indica la relación de esta persona con el mundo exterior. O sea, tenemos una coincidencia entre el cuadrante 1 y el cuadrante 2, que son exactamente nuestros cuadrantes negativos o lo que le llamamos menos menos. Cuando ocurre esta coincidencia, estamos en presencia del espejo. Esto indica que esta persona durante su vida fue transparente, sin dobleces, tal como era por dentro, pues también era por fuera y viceversa. Los espejos se muestran al mundo tal y como son y por tanto las características positivas de este número se manifestarán. Además de esta coincidencia, no encontramos otra en este cuadro numerológico. Tenemos que la palabra clave que caracteriza al número 8 es la pureza. Así que esta persona se distinguió por su transparencia, por su honestidad, por su limpieza y autenticidad. Tenía dominio de la energía pránica, utilizaba el tacto para expresar su amor, poseía el don de la sanación, tanto a través de sus manos como con su sola presencia. Fue una persona valiente, asertiva, práctica y realista. Basta con mirar el video dedicado al número 8 para encontrar otras características positivas de esta vibración numérica. La palabra clave, por otra parte, de su número de vidas pasadas, representado con el 3, es la positividad. Y en su aspecto positivo, tratándose este de uno de los cuadrantes positivos, pues nos habla de confianza, generosidad, sociabilidad, suerte, gracia, fuerza mental y una relación especial con la naturaleza. El regalo que le pudo haber entregado el Creador fue el número 11, como se señala en el cuadrante número 3. Si lo solicitó o no, pues yo no lo sé. Pero puedo decir que esta persona fue un maestro en toda la extensión de la palabra, a lo largo de toda su vida juvenil, adulta y madura. Su misión de vida fue el número 10, cuya palabra clave es totalidad. Estuvo llamado a encontrar su fuerza interna y externa, a ser líder, a encontrar su fuente de poder, a amarse a sí mismo y a iniciar y dirigir grandes proyectos, abarcando grandes cosas. En numerología, la muerte física no se considera directamente como un nacimiento en el sentido tradicional. Sin embargo, algunos enfoques esotéricos y espirituales de la numerología ven la muerte como una transición o transformación, lo que podría interpretarse como una forma de nuevo comienzo o un renacimiento a otro nivel. En algunas interpretaciones más metafísicas, la muerte podría verse como una transición hacia una nueva forma de existencia, un cambio de estado que en ciertos sistemas de creencia puede considerarse una forma de nacimiento en otro plano o dimensión. Entonces,
Aunque la numerología no ve la muerte física como un nacimiento en un sentido literal, pues algunas interpretaciones espirituales podrían considerar la idea de la muerte como un paso hacia una nueva fase de existencia, lo cual tiene paralelos con la idea de un nacimiento en otro sentido. Veamos las diferencias entre los enfoques esotéricos y espirituales. El esoterismo se refiere a enseñanzas, conocimientos o prácticas que son consideradas ocultas o reservadas para un grupo selecto de personas. Estas enseñanzas suelen enfocarse en lo oculto, lo místico y las verdades profundas del universo que no son evidentes a simple vista. En el contexto de la numerología, un enfoque esotérico podría interpretar los números como símbolos que contienen significado más allá de su valor matemático, como símbolos que están conectados con los planos espirituales y las leyes universales. La espiritualidad, por otra parte, es una búsqueda personal y subjetiva de la conexión con algo más grande que uno mismo, como lo divino, el alma o el propósito de la vida. En numerología espiritual, los números son vistos como portadores de energías específicas que pueden guiar la vida de una persona, influir en su camino espiritual y ofrecer una comprensión más profunda de su existencia en el universo. Así que en ambos enfoques, la muerte no se ve simplemente como el fin de la vida física, sino como una transición o cambio de estado. Por ejemplo, la muerte podría interpretarse como el alma liberándose del cuerpo físico para continuar su viaje en otro plano de existencia, lo que se podría considerar un nacimiento en ese nuevo plano. Ahora, en cuanto a las interpretaciones metafísicas, tenemos que la metafísica es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza fundamental de la realidad y el ser. Explora cuestiones como qué es la existencia, qué es el tiempo, qué es el alma y cómo todo esto está interconectado. En un sentido más espiritual, la metafísica también trata sobre la realidad más allá de lo físico y tangible, incluyendo conceptos como el espíritu, la conciencia y los otros planos de existencia. En la numerología metafísica, los números entonces pueden ser vistos como códigos universales que revelan la estructura subyacente del cosmos y las leyes espirituales que lo gobiernan. Según esta perspectiva, la muerte física podría interpretarse como un cambio de dimensión o de forma de existencia, donde el alma continúa su viaje en un plano diferente, no físico. Entonces, cuando consideras el día del fallecimiento como un nacimiento en otro plano, estás utilizando un enfoque esotérico o espiritual que ve la muerte como una transición y un nuevo comienzo. Y desde una perspectiva metafísica, pues este cambio se ve como parte del ciclo natural del alma que sigue evolucionando y existiendo en diferentes formas más allá de la forma física. Sigamos pues con nuestro ejemplo. En nuestro caso, el día de nacimiento en otro plano, usando el enfoque esotérico o espiritual o la interpretación metafísica, considerando el fallecimiento como parte de la evolución del alma que continúa en una forma no física, ocurrió el 10 de agosto del 2023. De igual manera, he construido aquí el mapa basado en la numerología del espíritu y he hallado que existe una coincidencia entre los cuadrantes 4 y 5, donde la vibración 7 está presente. Esta coincidencia es llamada repetición del aprendizaje, como vimos en el primer vídeo de esta serie. Aquí se trae un aprendizaje muy elevado del lado positivo del número que represente, que este número representa, o sea que el 7 representa, y solo resta un pequeño porcentaje de integración. También vimos que solo este tipo de coincidencia habla de repetición de una vida, o sea, cuando tenemos otras coincidencias con otros cuadrantes, no, pero la coincidencia entre cuadrantes 4 y 5 nos habla de repetición de una vida, y que en esta repetición, pues nos vamos al detalle. Vemos que este cuadro nos indica que la persona ha entrado en otro plano, trayendo como esencia lo que fue anteriormente su misión de vida, mientras que debe de seguir trabajando con el número 8
en su relación con el mundo exterior. Su nuevo regalo es el número 5 y recordemos que según la numerología del espíritu, el creador, Onkin, el universo o como queramos llamarle, está esperando que solicitemos nuestro regalo para darnos la positividad de esta energía. Así que esta persona, luego de haber transitado una vida con una misión 10, entró en una nueva forma de existencia con una misión 7, la misión del liderazgo. Estos dos números pueden simbolizar un ciclo completo de vida, desde el inicio de una existencia física hasta la transición a una existencia espiritual. Al considerar la numerología del espíritu para una transición como esta, vemos que las vibraciones numéricas no solo pueden ofrecernos un entendimiento más profundo de la vida, sino que también pueden seguir influyendo en el viaje del alma, incluso después de la muerte física. Esto proporciona una perspectiva poderosa sobre la continuidad del ser y la evolución espiritual, sugiriendo que las lecciones y dones de una vida se llevan a la siguiente etapa de existencia. Es fascinante ver cómo este marco numerológico puede aplicarse para comprender tanto la vida como la transición a otro plano, ayudándonos a ver la muerte desde una óptica de continuidad y transformación más que como un final. Este enfoque nos ofrece una perspectiva poderosa sobre la evolución del ser y su camino espiritual. Hasta aquí hemos llegado con la numerología del espíritu y con esto hemos dado culminación al último taller del módulo de autoconocimiento de nuestro curso taller Tu Libre Transformación Paso a Paso. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Como siempre, la opinión de ustedes es muy importante para mí. Pueden usar el enlace que aquí les dejo o simplemente dejarme un comentario en el canal. Chao y nos vemos en un próximo encuentro.